que nos vayamos a nuestra mesita lateral, acá en nuestro estudio, porque nos está esperando Lía Rojas, nuestra abogada, para hablar de un interesante tema. Bienvenida, Lía. Oye, ¿cómo estás, Bella? Recién estábamos hablando de micasino.com, que nos permite juntar un poquito más de plata, porque la verdad es que vivir en este país está difícil. Está difícil. Bien carito. Peor de todo es que hay que dejar propina prácticamente en cualquier lugar donde uno va a adquirir un servicio. Y precisamente de ese tema vamos a hablar el día de hoy, de las propinas. ¿Existe alguna legislación que las regule? ¿Están en su derecho de pedirnos y a ratos exigirnos una propina? Son varias preguntas que vamos a tratar de resolver el día de hoy, porque el tema ha sido puesto en el tapete luego de que una influencer o una turista española que estaba en nuestro país decidiera grabar un video por una situación por lo bajo irregular. ¿Qué tiene que ver con las propinas? ¿De qué se tratará la historia? Ponga atención. No quiero faltar al respeto a nadie, solo quiero entender qué pasa con las propinas en Chile si no son obligatorias. Fuimos a pedir la cuenta y en esto que cuando vimos la cuenta vimos que la propina era bastante y que con la propina nos pedíamos pues una consumición más. Entonces decidimos no dejar propina. Como la propina no era obligatoria, pensamos que no habría ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? El camarero empezó como a ponernos pegas. Bueno, pues podéis pagar en efectivo, ¿vale? Pero es que para pagar con tarjeta necesito un mínimo de 20.000 pesos. Un rato más tarde vino otro de sus compañeros a presentarse y a decirnos que iba a ser el camarero que nos iba a atender a partir de ahora. Le pedimos un terremoto. Cuando lo acabamos, pedimos la cuenta y no dejamos propina. Dijimos que íbamos a pagar por separado y con tarjeta. Y nos vio con mala cara. Después de eso, le fuimos a pedir una tercera consumición. El camarero directamente me vio con mala cara y me dijo no. A lo que yo me quedé como... ¿Por qué no? Es que yo no trabajo gratis. No quiero faltar al respeto a... Mira, muchas irregularidades en su historia. Muchas irregularidades en su historia. Claro, bueno, pero lo más llamativo de esto es que no la hayan querido atender porque ella no estaba dando propina con los distintos pagos que estaba realizando. Y por eso la pregunta es directa. ¿Es una obligación dar propina cuando te atienden en algún local comercial? Mira, fíjate que hay una ley que regula esto y lo que establece es que es obligación del empleador sugerir una propina, ¿ya? O sea, él como obligación debe sugerir a los clientes un 10%, pero esto en ningún caso para el cliente es obligatorio. Pero nuestra ley dice que cuando se propone esta propina, el cliente lo recibe y salvo que manifieste su voluntad en contrario, la propina va. Por lo tanto, tú tienes que decir, no voy a dejar la propina. De lo contrario, la propina va, pero siempre y cuando tú estés en un local que sea con atención de garzones, ¿ya? Eso es muy importante porque de ahí supongo que vamos a pasar a otro punto, que hay otros comercios que piden propina, por lo tanto lo que dice nuestra ley es que este 10% debe sugerirse por parte del empleador, pero siempre y cuando se trate de locales de atención directa por garzones. Ahí hay un punto bien importante, Lía, porque finalmente, claro, la ley hecha en 2014, si no me equivoco, especifica que la propina va para restaurantes, pubs, cafeterías y un sinfín de locales que de algunos no tienen servicio en el mismo lugar solamente para llevar. Entonces finalmente pasa, no sé, en distintas cafeterías donde uno va, que la propina no te la piden, pero sí está como en el Red Bank, en la maquinita. Sí. Y ahí uno dice sí o no, o la cantidad que uno quiere, porque ni siquiera es el 10%, es lo que uno necesite. Claro. ¿Cómo lo hacemos ahí? Porque finalmente uno está comprando en una cafetería que no tiene para sentarse y finalmente me imagino que el valor del café, dentro de ese valor va también para el que está en la caja o atendiendo. Claro, lo que pasa es que ahí estamos fuera de la ley. O sea, lo que dice la ley es que los locales que pueden pedir propinas son los que tienen una atención directa a través de garzones. Por lo tanto, como bien tú dices, Pablo, en aquellos lugares en que no tienen atención de garzones, igualmente la máquina te está sugiriendo la propina
Y uno como consumidor de repente te da como lata de, se darán cuenta que no estoy Obvio. dejando Sí. propina Bueno, como para que no me tengan claro. mala. O Uno te la trata de sientes hacer piola. presionado, claro, te Sí. sientes presionado igual. Absolutamente. O te Es una da presión lata pasiva. no dejar. ¿Lía? Sí, te da lata no dejar propina, pero por dentro tú estás pensando, ¿y por qué voy a dejar propina si aquí yo pagué un valor? Obvio. Claro, me están Que muchas veces no es atendiendo. menor el valor. Claro, te están atendiendo, pero en realidad no está el servicio del garzón, que es lo que da, digamos, el derecho a pedir la propina. Te hago una consulta en cuanto a este tema porque la propina sugerida es el 10%. Últimamente me ha pasado que hay 3 tipos de propina. La que es 0, el 10%, 20 y 30, son 4, perdón. Que me ha pasado en la misma máquina y uno tiene que elegir entonces... En las máquinas de en la los máquina, cafés. En la máquina de los cafés. Y me he sentido también de forma incómoda porque cuando tú le pones 0 es porque claramente no quieres dejar propina, pero ya después tienes 3 opciones más. Claro. ¿Hay algún mínimo de porcentaje en la propina según la ley? Lo que pasa es que eso en realidad no corresponde, porque lo que establece la ley es que en estos casos en donde hay atención por garzones, es obligación del empleador sugerir un 10% de la propina, ¿ya? No más. No más. Ok. Eso es lo que establece la ley. Sin embargo, tenemos todos estos otros comercios, como por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando compran a través de una aplicación, la aplicación de por sí te incluye un porcentaje de propina que a veces es bastante alto. A mí me ha pasado por apurada de repente, una Sí. vez. Uno no se llegué, fija. pagué así, pero No, bien, ya bien está, apurada. está marcadito el Está botón, marcado con el botón. del 20%, por Sí, ejemplo. Sí, es más Entonces, del 10. claro, si tú no lo bajas, si no apretas otro botón, Se suma automático. se suma automático. Claro, a mí me pasó que estaba comprando una comida, creo que era, y de repente apreté así como seguir por ansiosa, y de repente digo, ¿y por qué me salió tan caro el final? Y claro, después vi, y es como dice Hugo, que te cobran como el 20%, y si yo no aprieto el otro botón, en realidad pasa Claro. colado, y quizá cuánta gente le pasará. Entonces, Y ahí estamos hablando de un comercio que no cuenta con garzones, porque es un servicio de delivery. de delivery. ¿Cierto? El Y me delivery gusta que también tú te hayas pide propina. recalcado de que la ley aplica solo a establecimientos con garzones. Por lo mismo, ha sido noticia el oficio que hubo en contra de 2 reconocidas cadenas de peluquerías. Estamos viendo el titular, precisamente por solicitud de propinas indebidas, según estableció el CERNAC, que realiza, ¿cierto?, esta denuncia en contra de estas 2 cadenas. Aquí claramente estamos viendo 2 establecimientos que no tienen nada que ver con el sistema gastronómico, con la industria gastronómica y mucho menos con la presencia de garzones, más sí de distintos funcionarios que entregan servicio a los clientes. Claro. ¿Aplicará en este caso, llegará a buen puerto la demanda del CERNAC, crees tú, según lo que establece la ley? Mira, la verdad es que yo creo que ya aquí que te empiecen a pedir la propina cuando vas a la peluquería ya es como mucho, porque sumamos otro comercio más. Y así como estamos viendo cuando pides tú una comida a tu casa a través de una aplicación, te la lleva el delivery, y por llevártelo, además que tú estás pagando el delivery, te están pidiendo la propina. Estamos viendo aquí otro comercio más que se está adicionando a esto, porque en realidad todos estos otros comercios están fuera de la ley. Si vemos también cuando tú vas a echar benzina, también te También, requieren sí. una propina, y ahí estamos viendo otro rubro que tampoco tiene nada que ver. Ahora, el tema es que como aquí te atiende directamente una persona, te pasan la maquinita y te preguntan, ¿va a dejar propina? Tú quedas como que te sientes comprometido. Obvio. Por lo tanto, lo que establece nuestra ley es que en ninguno de estos casos se debería pagar propina, porque al final si uno se siente comprometido y dice que sí, ya empezamos a generar una conducta en donde ya para todos los lugares en que nos atienda alguien y paguemos un servicio, aparte vamos a tener que dejar propina. Yo creo que es un problema también como a nivel social y de error de conceptos, porque te lo digo, yo trabajé en una de estas 2 cadenas durante 2-3 años, claro, yo nunca pedí propina, pero la gente que se iba a atender conmigo, con otros compañeros, sí nos dejaba propina. Entonces yo creo que hay un error de conceptos en cuanto al tema de servicios, más que allá de comprar un producto, tú estás solicitando un servicio como la pedicura, el pelo. Entonces Claro. ahí cuando es servicio uno se siente quizá
como con la obligación o en cuenta que es feo no dar propina, porque las mismas personas, la misma señora, a nosotros se acercaban a nuestros puestos y nos daban 5.000 pesos, 10.000 pesos de propina, porque para ellas es considerado un servicio de relajo, de pasarlo bien, de desestresarse. Claro. Pero por eso digo que es un problema de conceptos, quizás. Sí, lo que Va a ambos lados. pasa es que quizá ahí es necesario legislar en el sentido de que en ningún caso se puede proponer ningún monto de propina, porque fíjate que cuando tú vas, por ejemplo, a echar benzina y te pasan esta cosa de si tú quieres dejar propina, yo creo que tú puedes dejar propina si es que te limpiaron el vidrio, Claro. Sí. o hicieron algo extra, ¿ya? Pero Un si no, servicio extra, claro, un claro. servicio extra, pero en ningún caso sugerirla, porque ya si tú la sugieres, estás poniendo en una posición incómoda al consumidor Claro. y estás vulnerando sus derechos a Tú sabes comprar que- de manera libre y espontánea. Solo, yo sé que vamos a ir a leer una pregunta, pero una capita para que no dejar pasar el punto. Los bomberos contratados en las bombas de benzina están obligados a ofrecer ese servicio a los consumidores, parte de su contrato, está establecido. Sí, sí. Ellos tienen que hacerlo. Es un deber porque es parte de lo que es parte de los beneficios que otorga esa limpiar los bencinera en vidrios, particular. claro. Claro. No es algo que ellos se les ocurra de la vida y que pueden no hacerlo, es una obligación. O sea, si ellos tuvieran un supervisor y no te ofrecen el servicio de limpieza de vidrio o de chequeo de aceite y agua, ellos podrían, digamos, estar incumpliendo su propio contrato. Ojo ahí, no es algo como que ellos estén haciendo y que esté fuera de sus labores. Claro, Está bueno importante especificarlo. saber Es eso. un buen dato. Como tú decías, tenemos una pregunta de una saborita. Yo he pedido pizza por una aplicación y me piden propina, pero después el repartidor me pone cara de pena y me pide propina también. Además, ¿Qué debería responderle? ¿Les pagarán solo con las propinas Sí, una a gran los duda que repartidores? Mira, fíjate que los repartidores les pagan por reparto, ¿ya? O sea, bueno, depende obviamente de su contrato con el restaurante. Sí. Pero los que reparten a través de las aplicaciones, a ellos les pagan por reparto. O sea, la propina es algo totalmente aparte, pero la propina va 100% para el trabajador siempre, ¿ya? Entonces, por eso quizás pone cara de pena al repartidor y le está pidiendo la propina, pero en ningún caso, si vamos a lo estrictamente legal, en ningún caso sería algo que está en el contexto de la ley, ¿ya? Por eso es que existen iniciativas hoy en día que están tendiendo a que los comercios que no estén dentro de esta atención de garzones no puedan pedir propina, y ahí le pasa la responsabilidad al Claro. empleador, cosa de que si el empleador no cumple, el empleador se podría exponer a multas, pero esto es una iniciativa. por ejemplo, yo me acuerdo que en mi época universitaria tenía varios amigos que trabajaban como garzones, a part-time, ¿cierto? En los fines de semana o los horarios en donde no tenían clase. Y siempre me comentaban de que ellos hacían muy buena plata gracias a las propinas. Claro. Y que al minuto en que ellos iban a solicitar el trabajo, les decían, mira, por trabajar estos días voy a poner una cifra X. Y yo te voy a pagar 300.000 pesos. ¿Cómo tampoco? No te preocupes, porque en propinas, como este restaurante es muy pituco, te vas a llevar el doble, 600.000 pesos, cosa que regularmente ocurría, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero estaba establecido al momento de generar la contratación de trabajo. ¿Eso es legal? La verdad es que no se puede ofrecer como parte de la labor a realizar porque no depende en realidad del empleador, pero sí los garzones, parte de su remuneración es con las propinas, a pesar de que sea algo totalmente aparte, porque siempre los garzones, y esto es en todos lados, ganan el mínimo. Entonces, ganan el mínimo, pero con las propinas, como dice Hugo, el empleador siempre le dice, pero no te preocupes porque con las propinas tu sueldo va a llegar, no sé, al doble quizás de lo que le paga el empleador. Ahora, Lía, hay otra cara de la moneda. El dueño del restaurante Baco decidió no más propinas en su restaurante por dignidad de sus trabajadores. Mira, dice, dueño del restaurante Baco eliminó el sistema de propinas. Es incompatible con la dignidad de los trabajadores. Este es como el otro lado de la moneda. Claro, lo que pasa es que si él está dispuesto como empleador a asumir ese costo, porque Claro. no es menor la cantidad que se hacen los trabajadores con las propinas, no hay ningún problema. Pero
por lo menos tenemos que el resto de los establecimientos, tenemos una ley que lo regula y que es algo legal y que esas propinas van exclusivamente para el trabajador. O sea, el empleador tampoco puede decir cómo se van a repartir ni que las voy a pagar a fin de mes. O sea, algo que corresponde 100% a los trabajadores. Es un tema bien complejo, el tema de las propinas, porque en el fondo, lo digo a título personal, uno siente que está asumiendo el pago de una remuneración que debería asumir el empleador. O sea, no debería existir, desde mi perspectiva, la propina si la persona que te está atendiendo en una peluquería o en un restaurante o a través de una aplicación ganara un sueldo justo, lo que corresponde. Entonces, es lo mismo que en algún minuto se discutió, ¿se acuerdan en los supermercados con los chicos que envolvían los paquetes? Que desaparecieron. Que desaparecieron. Claro. Pero claro, tú decías, pero ¿por qué yo le tengo...? Eso, ellos no les pagaban ni un peso. Nada. Cero pesos por un servicio que en ese minuto yo sentía que tenía que otorgarte el supermercado. Oye, de hecho, es más, Finalmente ellos tenían que pagar. Ellos tenían como una asociación en donde ellos tenían que pagarle al supermercado. No era mucho, pero ponte tú, no sé, cada uno tenía que pagar 500 pesos por trabajar. Por poder trabajar, claro. Y fíjate que hubo tanto reclamo de los clientes que decíamos, oye, ¿por qué yo le tengo que dar propina al niño que me envuelve la bolsa si eso debería ser un servicio del supermercado? ¿Qué hicieron el supermercado? No más niños, embolsa usted solo. Claro. Sí. En vez de haber contratado a esa planta. A mí me gustaba que me echaran las cosas en las bolsas. ¿Te Porque a gustaba? veces, ahorra en el tiempo. Oye, y se Pero hace es que- taco, se hace como un taco cuando depende había también muchas de las cosas entre personas que sacar, no- guardar. Y te apurás y o rompís las que no cosas, los compraban huevos. nada y las que no compraban muy poquito le metían las cosas a la bolsa, igual había que Claro, como entregarle que, alguna propina. ¿sabes lo que pasa? Que nosotros como una cosa social, cultural, nos da lata no dejar propina. Ese Sí, es el da tema. Entonces, vergüenza. por Por eso eso, le hablaba como del dice tema Hugo, social, cultural el de nuestro supermercado país. lo que hizo, ya mejor nadie envuelve las cosas, nadie echa nada a la bolsa y lo eliminaron. Y ahora se echa de menos. Si en algún establecimiento, como última pregunta, si en algún establecimiento me piden propina, yo decido no darles, es una decisión de cada uno, ¿cierto? Independiente, yo podría, y que no cuente con servicio de garzones, yo podría generar una denuncia en el CERNAC en contra de ese esa local. institución, de ese local. Mira, fíjate que podrías, y por eso... Como el particular, me refiero. Sí, por eso el CERNAC lo que hizo fue oficiar a estas dos cadenas. ¿Qué significa oficiar? Es como les mando un comunicado para que me digan qué está pasando porque esto no corresponde. Ya. Pero a raíz de esto se generó una iniciativa de ley que todavía no se aprueba, en donde se dice que ningún establecimiento que no sea de estos que atienden directamente a través de garzones puede pedir propina a los clientes. Y si es que lo hace, va a sancionarse al empleador con unas multas que pueden llegar hasta las 5 UTM por cliente que le pidan la propina. Entonces, fíjate que si esto se Oye, aprueba, no es menor. no es menor, ya que Son está como dentro. 250 lucas, Sí. ¿no? Por cliente que efectúe el reclamo y se considere efectivamente que está la infracción. Entonces, podríamos tener un fin a este problema con esta nueva ley que prohíba, digamos, que se sugiera propina a los clientes. O sea, ahí ya tendría que nacer del cliente decir, quiero dejar propina, pero que en ningún caso aparezca La la sugerencia. glosa o la sugerencia, ni de propina, como dice Eloísa, de 0 monto o de 10% O de o lo que 15, sea. o O sea. sea, no puede aparecer nada. Porque como consumidores nos empezamos a Ni sentir siquiera mal te y nos pueden da decir lata. verbalmente. Claro, nada. Lía, si alguna saborita quedó con alguna duda, te puede escribir a tu Instagram. Pero por supuesto que me escriban ahí y yo les contesto las Abogada consultas. Lía Rojas, donde te puede encontrar, sino también en abogadosrojas, bien digo, .cl, donde te .cl. pueden encontrar. Eso. Y también tú vas a contestar cualquier pregunta, duda. Sí, claro. Directamente. Sí. Si quedaron con dudas, ahí que me escriban y yo les contesto las consultas. Querida Lía, muchísimas gracias por venir a conversar de este interesante tema hoy con nosotros. Nosotros nos tenemos que volver a la cocina. Que tenga una excelente semana. Gracias. ¿Cómo está tu bobita? Exquisita. Está preciosa. Cumplí un año. Eso te iba a decir. Un año, güey. ¿Cómo quiere ser el niño? Terrible. Ya en cualquier minuto sale de la universidad. Chao, Lía, gracias. Ya. ¿Cómo vamos con